Hola compañeros, nosotros vamos a exponer la temática de precio en mercados spot y operación integrada. El grupo está conformado por Diego Villagrán, Jason Alfonso y quien les habla, Fabiola Díaz. Bueno, comenzaremos definiendo qué es un mercado spot, junto con la exposición de nuestros compañeros anteriormente. Dicho es un acuerdo para comprar o vender una cantidad claramente definida de cierto bien, que en nuestro caso es la energía, en donde ésta se comercializa para una entrega inmediata, pues ya a un precio específico. El intercambio de un contrato spot pues es un acuerdo entre dos partes, en donde se tiene la obligación ya sea de entregar o usar una cierta cantidad de electricidad entre sí. Estos contratos pueden celebrarse en una bolsa o en un mercado OTC. Además, pues estos también se negocian con un tiempo de entrega especificado como una hora determinada, o bien pueden ser de varias horas como lo es en un contrato de bloque. Hay tipos generales de contratos en bloque. ¿Pero qué es un contrato de bloque? Pues básicamente los contratos de bloque generales son contratos de carga base y de carga máxima. Un contrato de carga base es la entrega continua de las 24 horas del día y todos los días durante el periodo de entrega. Aquí también se incluyen los días festivos. La carga máxima es la entrega de electricidad a un nivel de potencia continuo durante 12 horas. Estas van desde las 8 a las 8 de la noche, de lunes a viernes, incluidos los días festivos. Bueno, los contratos spot se cumplen cuando la electricidad es entregada al proveedor o aceptada pues por el comprador. El pago de un contrato spot generalmente se realiza al mismo tiempo que la entrega. Ya sea para nuestro caso, en el sector de la energía, la electricidad comprada se paga un día de intercambio antes de ser entregada. Bueno, hay algunas características de la electricidad que son especialmente relevantes a la hora de diseñar nuestro sistema de comercio. La electricidad, pues como ya sabemos, no puede almacenarse económicamente, y esta se le entrega a los consumidores finales en el momento que se produce, en ese mismo instante, lo que significa pues que la oferta y la demanda siempre deben estar equilibradas en todo momento. El consumo de electricidad, bueno, esta también varía en función de la temporada, también el día de la semana junto con la hora del día. Por el lado de la demanda sigue generalmente este patrón de consumo, que hace que la previsión sea más fácil de predecir. Bueno, ahora vamos a hablar por qué es un mercado spot, o por qué se necesita un mercado spot. Entonces esto hace referencia a que hay momentos en que existen diferencias o desigualdades entre las cantidades de energía eléctrica contratadas y la producción real de los generadores o el consumo individual de la demanda. Es por esto que se necesita un balance entre la oferta y la demanda que se debe mantener todo el tiempo. Para ello, esto ante cualquier desbalance entre las transacciones o contratos acordados de esta energía, es tratada como una energía transada en forma de pago contado. Entonces, este mercado es un entorno diseñado para ayudar a compradores y vendedores a interactuar y acordar transacciones. Estas interacciones conducen progresivamente a un equilibrio en el que el precio se despeja al mercado, es decir, la oferta es igual a la demanda. Para que la energía eléctrica pueda comercializarse de acuerdo con este ideal de un mercado libre, el equilibrio entre la producción y el consumo de energía eléctrica debe establecerse a través de la interacción directa entre el comprador y el vendedor. Pero entonces, como todos los consumidores deben ser racionales, tienen que estimar cuánto es el monto o cuánto es lo que se necesita comprar. Para esto, entonces, se prevén sus consumos o el consumo de sus propios clientes en un determinado periodo antes de celebrar los contratos. Por su parte, los generadores programan la producción de sus unidades para entregar en el momento acordado la energía que han vendido, teniendo en cuenta que cada generador intenta claramente minimizar el costo de su propia producción de energía. En la práctica, sin embargo, las cosas no son tan sencillas como se están diciendo, porque ninguna de las partes se pueden cumplir de esos contratos, ya que sus obligaciones contractuales no son de forma fiable y con una precisión perfecta.
En primer lugar, pues la demanda real de un grupo de consumidores nunca es exactamente igual al valor previsto. Y en segundo lugar, los problemas impredecibles a menudo impiden que las unidades generadoras entreguen la cantidad de energía contratada. Entonces, estos errores y eventos impredecibles introducen brechas entre la carga y la generación, que deben ser salvadas pues lo más rápido posible, y precisamente con el fin para mantener la integridad del sistema eléctrico. Para esto entonces ocurren eventos que se catalogan o se describen de forma que son no programados, eventos no programados y eventos programados. Entonces los eventos no programados, como su nombre lo indica, hace referencia a los eventos que no están estipulados o no están programados en unas fechas establecidas. Digamos, como lo podemos ver en las diapositivas, XM divide a Colombia en áreas. Como podemos ver en la primera, es la subárea del meta, en la cual en la segunda columna da una fecha inicial del evento, en la tercera la fecha final del evento transcurrido, los megavatios hora perdidos y la descripción del evento. Como lo podemos decir, son eventos que no están programados, que pueden ser disparos, en su mayoría pueden ser disparos de circuito. Por otra parte, también se presentan desequilibrios gracias a que ocurren eventos programados, como aquí podemos ver. Esta área es la subárea GCM, que hace referencia a la parte norte de Colombia, que es La Guajira, Cesar y Magdalena. Entonces lo mismo, fecha inicial del evento, fecha final del evento, los megavatios hora y la descripción, que en este caso fue una demanda no atendida por instrucción del Centro Nacional de Despacho para controlar tensión en la subestación El Banco. Entonces, si estas diferencias entre la generación y la carga se tratasen como desequilibrios entre la oferta y la demanda, y se corrigieran utilizando un mecanismo de un mercado abierto, los productores y los consumidores tendrían que mantenerse informados de la situación del mercado, no sé, la oferta, la demanda, los precios, segundo a segundo, o sea, lo más pronto posible. Y un gran número de ellos tendrían que estar dispuestos a comerciar en esta escala de tiempo. También tendrían que ser capaces de ajustar su producción o consumo en cualquier momento y a un corto plazo, para que absorban cualquier desequilibrio que se pueda producir. Es difícil para el sistema concebir o ser capaz de transmitir la gran cantidad de datos que se requiere, y también de registrar las miles de transacciones involucradas segundo a segundo. Por otro lado, se tiene en el mercado spot existen algunos riesgos, los cuales se pueden definir por la volatilidad en los precios, que hace referencia a ese mismo desbalance entre la oferta y la demanda. El pequeño también productor puede tener que vender a un bajo precio, y de igual manera el pequeño comprador puede tener que comprar a un alto precio. En algunos casos pues entonces no se tiene un control o no existe un control en los precios por esta misma volatilidad. Listo, ahora vamos a hablar de la bolsa de energía. Entonces comenzaremos por hablar por los principales objetivos que tiene esta bolsa, que es facilitar el comercio de energía a corto plazo y promover la información. También nos permite promover la competencia y la liquidez de este mercado. Entonces también podemos nombrar otros beneficios que nos brinda esta bolsa, que son tener un fácil acceso, una de las ventajas más llamativas, los bajos costos de transacción, y por otro lado también es muy llamativo que trata de ser un mercado neutral. También podemos nombrar las que están a continuación. Por otro lado, los mercados spot, como lo dijeron en un comienzo, se crean para proporcionar un entorno transaccional mayorista de una forma organizada, para que
la demanda se satisfaga asimismo con la generación al precio pues más viable, que sería lo recomendable, el más bajo. Los mercados spot se pueden caracterizar por diferentes aspectos, los cuales pueden ser la participación en el mercado, que puede ser voluntaria u obligatoria, calendario de negociación, productos comercializados, liquidación y compensación, método de negociación y criterios de precios, y por último el formato de oferta y demanda. De este mercado y de esta estructura surge una figura independiente muy importante, que es el operador del mercado, el cual es una entidad encargada de la gestión del mercado organizado, que en este caso es el mercado spot. ¿Para qué nos sirve este operador? Entonces, este operador lo que nos permite es asegurar la competitividad y la realización de las liquidaciones monetarias de cada operación. La gobernanza de este mercado está asegurada por el operador, el cual es complementado por el regulador de energía que esté asignado a dicha área. Aquí pueden observar un diagrama esquemático de la operación en un mercado spot gestionado pues para la electricidad. Como podemos observar, entonces está el operador del sistema, en donde él va a ser básicamente el regulador, y pues el que va a entrar en contacto con los contratos y con los contratos generadores, y pues también los precios que se van a ofertar para atender dicha demanda. Listo, entonces los mercados spot también los podemos complementar con varias sesiones intradiarias, que más adelante les vamos a explicar este tipo de sesiones, tanto la sesión diaria como intradiaria, donde dicho participante puede ajustarse a lo más cercano a tiempo real su posición. De esta manera lo que busca es disminuir el riesgo de estar o quedar por fuera de la transacción o del balance, y por lo que está obligado a pagar precios de desequilibrio, y así pues contribuye a reducir la carga de balanceo de los operadores de la red. La existencia de esta bolsa es fundamental para un óptimo funcionamiento del mercado, tanto mayorista como minorista, ya que esta bolsa liquida y lo que permite es un ofrecimiento a los proveedores la oportunidad de adquirir este servicio, este bien, que en nuestro caso es la energía, sin necesidad de tener una capacidad tan grande de producción propia. Como les venía comentando, el operador del sistema pues juega un papel bastante importante en dicho mercado, ya que se gestionan pues servicios necesarios en donde se debe mantener un balance energético en tiempo real, junto con la estabilidad de la red para todo el sistema, utilizando en algunos casos mecanismos de mercado para su adquisición. En un mercado de electricidad liberalizado, los participantes pueden actuar en dos mercados diferentes. Normalmente se puede negociar electricidad de forma bilateral en un mercado de OTC, over the counter, donde la mayor parte de las transacciones siguen siendo negociadas común y corriente, o en mercados organizados de forma diaria, también llamados pues los mercados spot. Para estos mercados organizados existen dos tipos: están las Power Pools y los Power Exchange. Aquí se ve una comparación entre estos dos tipos de mercados, en donde los Power Pool normalmente son un resultado de un esquema en donde es público y la participación asimismo es obligatoria, lo que da a entender que toda la energía debe ser negociada en el consorcio. Por otro lado, pues, normalmente las Power Exchange son fomentadas ya de forma privada, y la voluntariedad aquí forma parte fundamental, ya que ellos pueden decidir si participan o no. Otro aspecto a tomar en cuenta es que las Power Pool únicamente se basan en la minimización de costes y en el envío óptimo de generación, en tanto que el otro tipo de mercado se basa en igualar la demanda y con el lado de la oferta.
El objetivo de las Power Exchange, que normalmente pues es donde uno se basa en este tipo de operación, la integrada, describe que el objetivo es facilitar el comercio de la electricidad, como es en nuestro caso, fomentando una competencia sana, y también la posibilidad de ser reconocidos como un mercado en conjunto. Cada Power Exchange, como les venía diciendo, tiene su objetivo de desarrollar liquidez y que tenga una credibilidad en sus índices de precios. Estas Power Exchange son considerados mercados, colocando entre comillas esta palabra mercados, en donde dicho es un tercero que normalmente facilita las transacciones entre compradores y vendedores y se rigen por sus propias reglas de negociación y garantizan el pago. Este tipo de mercado normalmente se caracteriza por fomentar la competencia, asegurar la transparencia entre ellos, asegurar un índice de precios, también reducir un riesgo de crédito y facilitar normalmente el comercio. Este tipo de mercado, como la Power Exchange o los Power Exchange, lo que hacen es operar al menos en un mercado de un día de anticipación, lo que proporciona horizontes a corto plazo. Un mercado intradiario, también conocido como el mercado de hora adelantada o mercado de ajuste como se conoce, se ofrece a veces para obtener un equilibrio más preciso entre la oferta y la demanda. Normalmente este mercado tiene pocas horas para su cierre antes de la entrega física de la electricidad. Además de esto, con el fin de equilibrar la generación de esta energía durante las operaciones en tiempo real, los operadores del sistema utilizan este mercado de balanceo o de tiempo real, donde los participantes pueden presentar dichas ofertas especificando precios para aumentar o disminuir su generación y asimismo disminuir o aumentar su consumo para un volumen específico junto con un corto periodo de tiempo. Estos servicios equilibrados son bastante importantes para apoyar este suministro de energía, por ejemplo para las pérdidas de transmisión, un control de tensión, apoyo de potencia reactiva, entre otros, que a veces también se negocian en este mercado en la bolsa. Entonces, viendo ya de forma global un poco estos mercados, como podemos ver en las bolsas europeas, estas suelen proporcionar un marco de subasta para el negocio, basado en que normalmente en una entrega física durante una hora determinada del día siguiente. Este sistema de negociación normalmente es una subasta diaria de doble cara, en donde está la generación y la demanda por cada hora. ¿Esto para qué? Para igualar las transacciones a un solo precio. El producto negociado normalmente en un contrato spot es por hora, en donde se especifica el tamaño, los megavatios hora, junto con su valor. En este caso pues en Europa se basa en el euro. Entonces aquí encontramos dos tipos de ofertas. Está la oferta por horas y la oferta por bloques. En las ofertas por horas, que son de tipo más común de oferta, requieren cierto tipo de información, como cuáles: el nombre del participante, tipos de oferta, ya sea venta o compra, cantidad, precio y la hora del día. Entonces aquí les vamos a mencionar un proceso de licitación en donde presenta unos pasos. El primero de estos es que los agentes del mercado están autorizados a participar en la bolsa de energía. Están los generadores, obviamente distribuidores, comerciantes, proveedores, etcétera. Estos presentan sus ofertas, tienen unos sistemas electrónicos de uso general de acuerdo con los plazos especificados en las reglas de mercado, y aquí determinan la cantidad, el precio en donde ellos están dispuestos a vender o a comprar. Después de recibir las ofertas se realiza un proceso de verificación y también de validación. Cada oferta de venta especifica la cantidad y el precio mínimo para el cual el vendedor está dispuesto a suministrar esta energía. Por otro lado, también hay que ver que cada oferta de compra especifica la cantidad deseada y el precio máximo al que están dispuestos a comprar. El siguiente paso tiene que ver con que en algunas bolsas de poder los participantes normalmente pueden agregar
a sus ofertas varias condiciones u ofertas complejas. Esto ya depende de cada uno de ellos. Seguimos con que esta oferta presentada se recoge y los participantes solo pueden conocer sus propias pujas y no pueden ver otras. Esto pues con el fin de tener una mayor postura ante la forma en cómo cada uno oferta su precio, y pues que este no se vea como ajustado pues por los otros participantes. El siguiente paso, para la determinación del precio, entonces se recogen todas las ofertas hasta la hora de cierre, predeterminada, donde se organizan en un orden de mérito, clasificadas pues normalmente según el precio, y allí se agregan para obtener una curva de demanda y oferta de mercado para cada hora. Entonces en una oferta en bloque debe casarse para el volumen total, o pues también parcialmente especificado para cada una de las horas. Si esto no es posible, entonces se rechaza el bloqueo de la oferta y se vuelve a realizar este paso. Continuando, tenemos el precio de compensación o igualación, en donde para cada hora este debe ser liquidado después de agregar e intersectar la curva de oferta y demanda ya establecidas. Seguimos con el siguiente paso, en donde normalmente es la simple coincidencia de ofertas que se presentan en dicha figura, y esta ignora cualquier condición compleja o restricciones de la red, y da como resultado un precio de compensación de mercado inicial. El séptimo paso está la inexistencia de una intersección, en donde esta pues puede normalmente desencadenar una segunda ronda de presentación de ofertas, y pues bueno, continuar con este proceso. Luego seguimos con que puede haber un superávit al precio de liquidación, en donde como resultado de simplemente hay una casación de ofertas. Para este caso, los volúmenes de pujas con el precio de compensación del mercado como límite se reducen de forma proporcional, o bien el algoritmo selecciona las pujas en función del momento de entrada en la cartera de pedidos. Ya finalizando, si no se cumplen estas condiciones, la solución del precio no es válida. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente: eliminar una de las ofertas no cumplidas y luego volver a ejecutar la determinación de tarifas. Este proceso de verificación se realiza como una iteración hasta que se pueda cumplir todas las ofertas restantes. Y también debemos mirar los volúmenes negociados de las ofertas, en donde también deben compararse con las capacidades de la red de transporte. Este paso también es muy importante, ya que si existen limitaciones de transmisión, las programaciones tienen que ser equilibradas, obviamente, y esto se puede hacer de dos formas, o bueno, tres formas. Y aquí se deben tener en cuenta los volúmenes negociados de las ofertas compensadas, en donde también estas deben compararse con las capacidades de la red de transporte. Un punto muy importante, ya que si existen estas limitaciones de transmisión, las programaciones tienen que volver a ser equilibradas, ajustándolas solo por volúmenes de comercio, o reejecutando la casación de ofertas iterativas, o también pueden dividirse en el mercado en varias áreas. Listo, como les dijimos anteriormente, entonces ya les vamos a explicar la oferta en bloques. Entonces esta consiste que es una oferta agregada durante varias horas consecutivas con un precio y un volumen fijo. Entonces esta singularidad en la liquidación, pues lo que debe hacer es, o sea, se debe a que algunas centrales no son tan flexibles en el proceso de puesta en marcha. Entonces tenemos que tener en cuenta que algunas generadoras requieren como una rampa para lograr su operación óptima, por lo que este tipo de ofertas les va a permitir a estos participantes asimismo vender y comprar el bien, que es la energía eléctrica, durante un periodo de algunas horas consecutivas. Entonces en este caso debemos recordar muchos de los ejemplos de muchas plantas auxiliares que muchas veces no presentan una continuidad total durante las 24 horas. Entonces este proceso de licitación es el mismo que el de la oferta en una sola hora, con algunas condiciones adicionales, como la opción de llenar o terminar con ella.
Para la determinación del precio en el mercado, entonces vamos a tomar como ejemplo el mercado europeo, qué pena. Entonces la mayoría de estos mercados establecen precios de energía basados en la subasta de precios marginales, como ya hemos hablado en exposiciones anteriores sobre el concepto de estos precios. Esto significa que todos los generadores se les va a pagar el precio de compensación del mercado, y la oferta de suministro más alta aceptada es la que nos va a determinar el precio. Entonces, en el mercado spot, los participantes especificarán cuánta electricidad van a comprar, o asimismo cuánta van a vender a X o Y precio. Para cada hora del día siguiente, las ofertas de los participantes se agregarán en curvas de oferta y de demanda. Esta es la forma en la que organizan la determinación del precio. La curva de oferta consiste en las ofertas que se presentaron y que vamos a agregar de los participantes en términos del costo de producción, dependiendo si es una hidroeléctrica, una termoeléctrica, o pues la tecnología que maneje cada generación, o el costo marginal que corresponde al costo de aumentar o producir una unidad adicional. Entonces, por otro lado, la curva de demanda lo que nos va a permitir y consiste en que las ofertas de compra de los participantes también en términos de precio y sobre todo las cantidades. Por último, podemos hablar que la combinación de precio y cantidad, donde las curvas de oferta y demanda coinciden, estas nos van a determinar el precio de compensación del mercado. Como lo venía diciendo mi compañera anteriormente, aquí tenemos un gráfico de cómo es la construcción de curva oferta-demanda. Podemos observar los costos y pues también la cantidad de acuerdo a cada recurso. Podemos observar detalladamente en que lo que es la parte de carbón y también la del gas, puede estar en el lugar de uno del otro, ya que el costo de dichos recursos pueden variar. Y pues también podemos observar que los recursos que representan menor costo, pues también por su fácil adquisición y pues porque no representan tampoco mucha dificultad a la hora de utilizarlos, encontramos el viento y pues también el agua, que normalmente son los más utilizados y pues los que presentan menores costos. Pues para este caso el costo del combustible, los costos de asignaciones de carbono, el costo variable de operación y mantenimiento, representan un costo variable que comprenden las ofertas de venta. Aparte de la energía eólica y la hidráulica, el resto de tecnologías deben depender del costo de su combustible para funcionar. Esta curva de oferta, lo que en forma resumida hace es agregar las ofertas por orden de mérito desde la unidad de producción con el menor costo marginal hasta el coste marginal de la última unidad de producción necesaria. Lo que se puede resumir aquí es que la demanda y la oferta se satisfacen al menor coste posible. Listo. Ahora vamos a tomar como ejemplo el mercado spot español. Entonces empezamos hablando de unos antecedentes, que es que así como en nuestro país, antes el sector eléctrico no estaba regulado. Entonces, antes de esta regulación, las empresas privadas estaban integradas verticalmente. Ya en 1985 lo que se creó fue la empresa pública con el objetivo de planificar, mantener y operar la red de transporte de alta tensión. Por otro lado, esta busca, porque actualmente sigue esta regulación, programar todas las plantas de generación mediante un proceso de optimización de costos. Como tal, ya la operación del mercado cuenta con un operador del sistema. Entonces, un operador del sistema y un operador del mercado. Ya les hablo más adelante de esto y seguimos con los antecedentes legales. Entonces, ya las entidades reguladoras españolas
con la ley 54 del año 97, lo que buscaba era garantizar el suministro del servicio a todas las personas, es decir, a todos los clientes, determinando dichas condiciones pues de calidad y con un costo mínimo, así como la libre competencia de cada uno de los agentes del sistema. También en este marco regulatorio se tiene en cuenta la separación de las actividades reguladas y las no reguladas, así como la transmisión y la distribución como monopolios naturales. Estos dos sí se mantuvieron en esta legislación, en este marco regulatorio. Estas dos sí se mantuvieron como monopolio. Los demás procesos sí entraron a la separación de actividades reguladas y no reguladas. Entonces, como les venía comentando, para la operación del mercado, entonces encontramos el operador de sistema y el operador de mercado. El operador de sistema se va a encargar de toda la parte del suministro, o sea, de que nos garantice el suministro del bien en las condiciones de calidad, fiabilidad y seguridad. Y el operador del mercado se va a encargar de toda la gestión de todos los mercados diarios e intradiarios, tanto de su liquidación, de su comunicación, de su liquidez y los derechos de cobro. Ahora hablemos del mercado al contado, del mercado español. Entonces, en el año 98, el mercado spot se implementa en el mercado español, perdón la redundancia, y de esta manera se organiza como una secuencia de mercados. Entonces encontramos el mercado diario y 6 mercados intradiarios que operan casi en tiempo real, gestionados por el operador de mercado. Entonces, la mayoría de las de las transacciones que se realizan el día anterior, este mercado, o sea, está compuesto por 24 horas que se compensan una vez al día. Entonces, al principio era un mercado obligatorio, pero hoy en día es voluntario. La capacidad disponible que no esté vinculada a un contrato bilateral, entonces debe ser negociada en el mercado spot. Como hemos venido hablando, entonces ahora definamos el mercado intradiario, ya que es un mercado de ajuste y nos da la oportunidad a los agentes de ajustar los resultados de mercados anteriores. Entonces, condiciones de negociación fundamentales en este mercado. Entonces, haber concedido la condición de agente del mercado. Otra de las condiciones es presentar al operador del mercado una garantía, que esta puede ser una autorización, una transacción, débito o en efectivo. Pues en esas transacciones debe ser en su mayoría por algunas cuentas bancarias, y esto para cubrir las obligaciones económicas. Otra de las condiciones es firmar la solicitud de adhesión a las reglas de funcionamiento del mercado, y estas son las 3 condiciones básicas que maneja un mercado intradiario. Entonces, ahora, por otro lado, miramos el regulador. En este mercado español es la Comisión Nacional de Energía, y este regulador actúa como un órgano consultivo en materia energética. Esto está asociado a la Administración Central del Estado y a los gobiernos de las comunidades autónomas. Entonces, busca velar porque los agentes que actúan en los mercados energéticos respeten los principios de la libre competencia en el ejercicio de dicho mercado y en cada proceso. Ahora hablemos del mercado diario. Entonces, el objetivo principal de este mercado, que es del día siguiente, como lo nombró ahorita mi compañero, es gestionar las transacciones de electricidad del día siguiente, mediante la presentación de algunas
ofertas y demandas, es decir, la compra por parte de los agentes participantes en este mercado. Entonces, los compradores en el mercado de energía, en el mercado español, entonces están los distribuidores, que son los que compran la energía para comercializarla y abastecer a los consumidores, sean industriales, residenciales o dependiendo del tipo de consumidor. Los revendedores, que dichos revendedores compran electricidad para venderla a otros revendedores o a consumidores calificados. Hablemos de los consumidores calificados. En un principio, para que estos puedan ser considerados calificados, tienen que tener un consumo anual superior a un valor determinado que va a ser el límite. Entonces, este límite disminuye con el tiempo y en la actualidad todos los consumidores se consideran cualificados, y pueden comprar el servicio directamente en el mercado al contado, que es una de las grandes ventajas. Y otra de las grandes ventajas es que estos pueden comprárselo a los que acabamos de nombrar anteriormente, que son los revendedores. Por último, en la lista de los compradores de este mercado encontramos a los agentes externos que están autorizados a participar en este mercado como vendedores o como compradores. Entonces, ahora hablemos de las características principales de este mercado. Entonces, una de ellas es que tienen tipo de oferta, es un horario diario. Las ofertas de venta de energía pueden ser simples o incorporar algunas condiciones. Por otro lado, también tenemos como características que las ofertas se pueden hacer entre 1 y 25 bloques de energía por hora. Y por último, que los documentos y archivos que generan estas transacciones son archivados durante el proceso diario. Entonces, en la parte derecha de la diapositiva encontramos el proceso a la determinada hora que cuenta este mercado. Como lo veníamos hablando, es un ejemplo de un mercado español. Y asimismo, en un documento nos presentó el proceso que llevan en dicho horario. Entonces, anteriormente les nombré en las características los tipos de ofertas. Entonces, podemos encontrar las simples y las complejas. Las simples nos van a indicar el precio y el volumen. Ya las complejas están organizadas de acuerdo a los requerimientos que tenga el comprador o los requisitos de la oferta. Estos también incluyen determinado número de condiciones económicas, técnicas, sistemáticas, pues ya dependiendo de la gente. Por otro lado, tenemos involucrados en el mercado, que en esta sección encontramos algunos otros factores que influyen en el proceso. Vamos a nombrar algunos de ellos, que es la indivisibilidad, que dicha característica nos permite fijar un valor mínimo de funcionamiento en el primer bloque de cada hora. Otro factor es una parada programada, que nos permite a una unidad generadora que por alguna anomalía o por algún evento haya sido retirada del del proceso de generación, por no cumplir con condiciones o reglas ya establecidas. Hay algunas otras características, pero estas son algunas de las fundamentales. Por otro lado, hemos hablado mucho del mercado intradiario. Entonces, ya hablamos sobre su significado y este es fundamental, integra el mercado de dicha energía. Entonces, como dijimos anteriormente, su propósito es ajustar el programa diario. Entonces, a mano derecha de la diapositiva encontramos que este mercado se estructura
en 6 sesiones. Y a cada sesión se le asigna 1 hora y un proceso. Entonces, una vez se publica el programa, el operador del mercado lo que va a hacer es comenzar a realizar dichas 6 sesiones en un mercado intradiario, con el fin de que este proporcione un mercado en el que todos los que participan en él puedan ajustarse, puedan ofrecer, puedan negociar y ajustarse según sus capacidades de operación y de generación. Siguiente a esto, vamos a presentar un pequeño ejemplo de cómo se puede determinar el precio spot. Entonces, lo que nos muestra esta gráfica es la demanda diaria normal de un municipio, en el cual se representa por medio de una curva de potencia versus las horas diarias del día. Entonces, ¿qué es lo que nos necesitamos preguntar? Si necesitáramos realizar un despacho óptimo, necesitaríamos hacernos las preguntas de cuál sería el costo total del precio a esa hora, cuál sería el precio spot y cuál sería el costo a los consumidores. Entonces, de acuerdo a la gráfica, se puede llegar a que la eficiencia económica se determina o se logra cuando el precio spot va a ser igual al costo marginal. Continuando con el ejemplo, si se tiene 2 unidades de generación, en este caso de tecnología térmicas, P1, la podemos llamar P1 y P2, y se necesitará despachar 500 megavatios en un tiempo determinado, llamémoslo T, la determinación del precio spot se da por medio de la suma de las 2 gráficas de generación, como lo podemos ver a continuación. Se suma las gráficas de cada generadora. Como lo podemos ver, en la generadora 1 puede suministrar una potencia de 200 megavatios a un precio de 20 pesos, y en la otra lo que suministra es de 50 a 200 a un precio de 5 pesos, de 200 a 350 a un precio de 10 pesos, y de 350 a 450 ese costo ya es de 35 pesos. Entonces, lo que se hace es sumar esas 2 curvas para determinar el precio más óptimo, que va a ser el precio spot, como lo podemos ver ya después de haber sumado, que es de 20 pesos por megavatio hora. Esto quiere decir, ya que es el punto donde las unidades de generación van a suministrar de forma más óptima la demanda solicitada, que eran los 500 megavatios. Entonces tenemos que la potencia 1 va a ser de 150, la generadora 1 va a ser de 150 megavatios y la generadora 2 va a ser de 350 megavatios. Entonces, estos costos totales de generación se dan de la siguiente forma. Para los 200 primeros megavatios tendrán un costo de 5 pesos, y para los siguientes 150 megavatios a 10 pesos, y por último los 150 megavatios faltantes a un costo de 20 pesos. La suma total de estos darán el costo total de generación, y el costo total de consumo se determina multiplicando la potencia suministrada por el precio spot, que en este caso es de 20 pesos por megavatio hora. De forma resumida, podemos decir que la operación integrada en los mercados de spot están definidas es porque hay generadores en donde ellos deben ofertar a precio en bolsa, y todo esto debe estar gestionado por el operador del sistema. Ya les habíamos explicado la importancia de este en el mercado. Otro punto importante es que el operador también realiza el despacho económico determinado por el precio spot, despacho a mínimo costo. Aquí podemos observar una clara diferencia entre la operación integrada junto con la operación separada, ya que el operador básicamente se encarga de todo, se encarga de realizar, de mirar los contratos que se realizan en la bolsa, se encarga de revisar los precios junto con
los costos que generan la demanda, y pues también se puede observar que en la operación separada el costo de esta demanda se ve reflejada en diferentes puntos de generación. También el operador debe realizar el despacho económico determinando el precio spot. Como lo vimos en el ejemplo anterior, teníamos dos generadoras y lo que hicimos fue buscar el precio óptimo de despacho al cual se necesitaba se necesitaba abastecer la demanda de 500 megavatios. Entonces esto de manera lo hizo de forma óptima con los precios determinados de cada generadora. También podemos observar que estos procesos se repiten en un tiempo definido o en cada hora. Normalmente se establecen topes a precios máximos de generación, y dichos topes lo que hacen es que intentan reflejar los costos marginales de generación. En este punto también cabe resaltar que sin importar el punto de generación o la ubicación en donde se encuentre como tal la cantidad a despachar o la cantidad demandada, lo que va a hacer el operador del sistema es mirar cuál de esos precios es el más óptimo, pues garantizando que haya un precio mínimo. Por último, se realizó un ejercicio en el cual identificamos el despacho del día 19 de septiembre y lo que hicimos fue ubicar de mayor a menor el despacho hora a hora de ese día, en el cual tuvimos como resultado que San Carlos fue la mayor demanda realizada en ese día, siguiente por C2, de Pagua y Guatapé, en el cual se identificó que este mayor despacho se hizo a un menor precio como se esperaba. Por último, concluimos que si bien una gran parte de la energía eléctrica puede comercializarse a través de un mercado abierto, no gestionado, dicho mercado es incapaz de mantener la fiabilidad del sistema eléctrico. Por lo tanto, un mercado al contado gestionado que ofrezca un mecanismo para equilibrar la carga y la generación debe sustituir el mercado abierto de la energía a medida que se aproxima el momento de la entrega. Segundo, entre mayor sea la incertidumbre en el mercado spot, los operantes estarán dispuestos a ofrecer su energía a precios más altos. Tercero, los mercados físicos, en particular los mercados spot, son esenciales para controlar y minimizar el precio a corto plazo y las necesidades de pronunciar el equilibrio, la estabilidad y la fiabilidad de la red. Y por último, el mercado spot tiene un papel clave para proporcionar la referencia de precios necesaria para crear mercados financieros y OTC. Los precios futuros de energía y los productos derivados para los mercados de energía se basan y se derivan de los precios del mercado al contado. Gracias.